Tú eres de los que quieren montar un negocio para ser libre. Exactamente, o sea, yo no soy un amante del emprendimiento. Yo soy emprendedor porque realmente quiero ser libre y es la única forma de poder pagar el estilo de vida que quiero. Entonces, partiendo de ahí es donde nace todo. Y también es lo que yo invito a la gente, que cuando quiere emprender realmente vean desde dónde lo quieren hacer. Bienvenido a Comunicar más que hablar. Soy Jesús Pérez Santiago y este es el podcast de los que quieren crear su propia audiencia. Adrián es un tío que tiene más de 100 trabajadores produciendo aloe vera y vendiéndolo en prácticamente todo el mundo. Tu negocio funcionaba bien, o sea, estabas facturando bien y llega un punto que dices, hostia, necesito un CEO, alguien que lleve la empresa y yo, en cierto modo, pueda ser como el presidente, como esa persona que está desde fuera observando, generando negocio fuera, pero ¿cómo sueltas eso? Porque uno puede construir un imperio, pero puede acabar siendo esclavo de su propia creación. Sí. Y eso sucede mucho. Porque nos centramos en facturar, en hacer crecer una marca. Y la vida se pasa, chicos, no sé. Yo no sé ustedes, pero yo ya tengo 40 y creo que la vida es ahora. O sea, no voy a esperar a nada. Y eso lo he hecho desde el principio. Obviamente uno no delega al 100% porque no existe, por lo menos yo no he encontrado un negocio en el que sueltes y vaya todo súper bien, pero sí que el grado de implicación es menor y sí que las tareas que empiezas a delegar son las que menos te gustan. Y empiezas a actuar desde donde vale y desde donde te gusta. Necesitas siempre tú crear la base para poder escalarlo. O sea, si mi negocio me está dando 10.000 euros al mes, yo digo, bueno, pues de beneficio, ¿no? Pongamos eso. Sí. Pues oye, a lo mejor yo prefiero de los 10.000 me quedo 2.000 o 3.000 y cojo esos 6, 7 u 8, pongo una buena persona y media, ¿no? O dos personas que ya empiezan a ser puestos de valor. O sea, gente que es cara, pero que sabe hacer las cosas. Y ahí lo enredas y dejas actuar, porque también hay una parte muy soberbia de los empresarios que es, como yo no lo va a hacer nadie. Pues yo espero que no. Yo espero que al revés. Que lo haga mejor. O sea, doy por hecho que habrá millones de personas que lo hagan mejor que yo. Y esa es la idea. Entonces, oye, si yo estoy dirigiendo un departamento, pues oye, si yo traigo un director que tiene un currículum, que obviamente tiene una base y que tiene una experiencia, a dirigir mi negocio, me va a aportar. Eso vale dinero, sí, pero es una forma de escalar. Son posiciones. O sea, es que tampoco sé en el nivel en el que estamos aquí, pero claro, son niveles en el que vas subiendo y cada fase tiene su consolidación y su crecimiento. Escalones. Vale. Hay que ir pasando. Para que ellos vayan entendiendo un poco cómo fue tu proceso, ¿no? Vamos a hablar primero quizá del viaje exterior, ¿no? Ese viaje de, oye, salgo, empiezo a viajar, empiezo a descubrir cosas y acabo entendiendo un poco el sentido de por qué he montado mi negocio. Porque al principio era pasta, ¿no? Monto un negocio, es quizá la forma de poder monetizar, pero después empezaron a surgir dudas, ¿no? Y tú empezaste a viajar. ¿Qué sucedió cuando viajaste por primera vez? Cuando hiciste ese... Porque ahora tú estás Vivo fuera. Yo vivo en el mundo, sí. No, o sea, yo tengo todo alquilado, no tengo casa y vivo en el mundo. Y estoy... ¿Tienes una furgoneta, sí, una camper que viajas por toda Latinoamérica ahora? Estados Unidos. Bueno, bajé de Estados Unidos, estoy por el continente americano. Pero viajo y voy para acá, voy para allá. Esto no hace un día a otro. O sea, mi mujer y yo compartimos ese hobby de viajar mucho y llegó un momento en el que ya volver era ¿por qué volvemos? O sea, ¿a cuento de qué volvemos? Y una cosa llevó a la otra y al final es, oye, pues vamos a tomarlo más en serio y vamos a delegar más para poder realmente estar fuera. Es un poco es tener varios negocios en paralelo, ¿no? Lo que tú decías, el tener alquileres, el tener... Todo, sí. Claro, a ver, yo tengo 40, no es que tenga 20. Entonces, el tiempo también... Si te vas formando y vas creciendo en diferentes ramas, porque uno no puede emprender solo en una, entiendes rápido que tienes que diversificar. De hecho, en el COVID, mi empresa Aloe escapó loca. O sea, tuve que despedir prácticamente al 70% de la plantilla, literalmente deuda, y yo estaba ganando muchísimo dinero por otra cosa que no tenía nada que ver. O sea, de hecho, creo que ha sido lo que más cash así pronto que me dio en esos 2-3 años de COVID, porque casualmente tenía otro negocio que en el COVID explotó y me fue súper bien. Entonces, o sea, como que pudiste compensar, ¿no? Compensar no, es que gané un montón de pasta.
Vale. Por diversificar. Digo, por las deudas. Claro. Por diversificar. Cubrir las deudas que te estaba generando el tener que despedir a tanta gente también. No, yo no llegué a crear deuda porque realmente en mi negocio... Mira, hay como dos formas de ver los negocios. Uno es el negocio oso, animal, y otro es el negocio liebre. Un negocio liebre es un negocio pequeñito, rápido, ágil, suele ser una tendencia, algo que montas y quitas. Ese negocio te da mucho cash, rápido. Pero es un negocio que o bien puede morir rápido, o se acaba la ola, no suele tener un crecimiento, es fácil de delegar. Y luego está el negocio oso. El negocio oso es mi finca, la finca Canarias, es el negocio de la aloe. Es un negocio que va más lento, que se trata de construir marca, que vas creando cimientos, que vas creando una base, una estructura donde todo se asienta, que si viene un COVID no te lo tumba. Todos los negocios libres, cuando viene el COVID, sacudida. De hecho, toda esta historia está creada básicamente para eso. Sacudir el mercado. Los negocios osos, que están bien creados, con estructura, pueden llegar a sobrevivir. Entonces, oye, no fue bonito, pero el aloe es un negocio oso que yo tuve y que se mantuvo, que bueno, tuvo una desinflada, pero sobrevivió. Qué bueno, qué bueno. Esto me hace pensar que al final lo del aloe, ¿no? Me contabas que fue como... No eras especialista en el sector. Nada. Surgió, dijiste... De hecho, lo hablábamos antes, ¿no? Hay que ver oportunidades de mercado, no tanto buscar esa idea ideal que muchas veces el emprendedor tiende a idealizar, sino buscar un nicho, decir, vale, esto Exacto. funciona y pongo a gente ahí que saque la rentabilidad y que me permita a mí no estar dependiendo del negocio, ¿no? Como un electricista que al final depende de su negocio, es él mismo. Sí, esto lo dice Kiyosaki, es un concepto básico del emprendimiento. O sea, está el autoempleado, que no deja de ser un empleado mal pago. O sea, y ahí hay que ir saliendo. Tú puedes ser un electricista o puedes ser un empresario del sector de la electricidad. Claro. Y si tú te quedas en el yo lo hago todo, yo no sé escalar, pues al final vas a ser mano de obra, o sea, una herramienta. Hay una cosa que me gustaría saber, y mucho de todo este proceso, es ¿en qué momento dejó los viajes de ser una huida a ser tu estilo de vida, a ser tu forma de vida? ¿Hubo ahí algún clip, algún Eso punto ya de personal, inflexión? ¿no? Sí. Eso es interesante. Mira, sinceramente, cuando te das cuenta que el mundo es increíblemente bonito y enorme, y es como, ¿por qué tengo que volver? A ver, ustedes viven en Vigo, que también está guay. Está bien. Pero yo vengo de Canarias, que tenemos mejor clima. Sí. Y fíjate que un montón de gente me dice, o sea, me empiezan a preguntar, ¿y cuál es el sitio más bonito? ¿Y qué es lo que más te ha gustado? ¿Cuál es el más impresionante? Y al final siempre acaban con lo mismo, pero como en Canarias, en ningún lado, ¿no? Y lo que ellos buscan es que si mi niño no te muevas, tranquilo, estás bien. O sea, Vale. donde estás bien. No. O sea, el mundo es increíble y es precioso y hoy en día se puede porque viajar es relativamente fácil, relativamente económico. Es que está todo ahí. O sea, con un móvil puedes hacer maravillas y hoy en día es mucho más fácil. O sea, lo que yo hago, a lo mejor hace 10 años o 15, era muy difícil. Todo el tema de la videollamada está muy normalizado. Funcionamos muy bien ya por email, funcionamos muy bien por WhatsApp, o sea, la tecnología nos ha ayudado a esto. Si tú eres electricista y tu negocio depende de ti, pues no, muy difícil. Pero si tú empiezas a decir, oye, yo no quiero ser electricista, yo quiero ser emprendedor, bueno, tu rama puede ser la electricidad, pero que es un negocio. No habrán empresas millonarias y dudo que el CEO esté ahí cambiando los cables. Bueno, perdón, el dueño. Claro. Es un poco por ahí, ¿eh? Es buena esa reflexión. Al final es como ir soltando, ¿no? El ir encontrándote tú mismo y encontrando el sentido a ese viaje. Fíjate que hay una frase que me dicen muchísimo. Cuando conozco gente por la calle que viene, nos preguntan, oye, ¿qué hacen aquí? Como ven la matrícula que es europea, ya es, wow, ¿esto es de dónde son? Empiezan a preguntar y siempre, o casi siempre me dicen lo mismo. Dicen, oye, lo que tú estás haciendo es un sueño. Me encantaría poder hacerlo cuando me jubile, cuando... Pues eso, o sea, él mismo me lo está diciendo. Y, ¿qué vas a esperar? A tener, o sea, porque 70. tú estaba pensando yo, me quedé ahí, la furgo te la llevas en el ferry para allí donde vas.
no alquilas localmente. No, yo tengo una mía. Ostras. La mandé de Bélgica a Estados Unidos. Ostras, Sí, es europea. qué bueno. Sí, porque ahí es mucho más cara. Y el papeleo, matricularlo, y los países son un rollo en eso. Entonces es mejor que tú... Te llevas de aquí. Además llevé un montón de jamón. Claro. Eso es buena estrategia. Vale, vamos a ese viaje interno, que yo creo que nos interesa mucho esa parte. ¿En qué momento saliste de los kilómetros y entraste en el proceso de que era un trabajo interno tuyo? Y no siendo tan trascendentales, sino a nivel, pues eso, es más un trabajo personal que un trabajo de ser mejor en el negocio, ser mejor delegador, ser mejor líder. Exacto, porque yo es que tampoco soy un gran ejemplo de empresario. O sea, habrá millones mejores. Ajá. El universo te susurra, te habla, te grita y te golpea. Tú decides cuándo cambias y luego te mueres. Sí. Y aquí es donde vienen enfermedades con 40, 50 años, infarto, barriga, colesterol alto, depresión, estrés. Todo eso son enfermedades modernas que realmente no existen, son que tú mismo te las estás creando. Yo tuve la suerte o la desgracia de que a mí el universo me sacudió relativamente joven y entendí que me estaba equivocando, que no era el camino y que no era el ritmo que yo necesitaba para mí. Entonces ahí empezó mi camino espiritual y mi crecimiento personal y empecé a hacer un trabajo hacia adentro que no deja de ser el de construir tu mejor versión y entenderte de verdad qué es lo que te nace, desde dónde uno actúa. Es que conforme vas desarrollando todo esto, entrevista a mucha gente en el podcast y la mayoría se vuelven más hierbas, ¿no? Más espirituales. Ustedes me ven aquí muy guapo pero bueno, pero yo soy de playa, de Bermudas y Al final es como ese trabajo personal, ¿no? No tanto basado en la ciencia, sino en tu propia experiencia de vida, ¿no? ¿Qué capas de personaje fuiste construyendo sin darte cuenta y tuviste que desalojarlas? Porque cuando empiezas como empresario entiendo que vas creando una serie de capas, una serie de realidades o de cómo te muestras como jefe. ¿Cómo ha ido cambiando eso? Pues mira, es bonita esa pregunta y me da mucho que reflexionar. Porque cuando yo empecé el viaje, o sea, siempre viajé mucho. Yo no tenía redes sociales porque al final tenía un montón de empleados y tenía esa idea de qué van a pensar mi gente. Yo aquí de vacilón, de playa, de no sé qué. Entonces me ocultaba a mi gente. Y llegó un momento que dije, tengo que darle la vuelta a esto. Pues si yo tuviese un jefe, me gustaría un jefe como yo. Un jefe que está viviendo la vida, que es feliz, un jefe que ¿no? Es como... Pues sí, pues ¿por qué no me admiro, ¿no? Y al que no le guste, pues que se vaya, es su problema. Y si al final te van a juzgar, siempre. Sí, da igual. Entonces es mejor que te juzguen por lo que quieres hacer que por lo que ellos quieren que tú hagas. No queda otra. No, porque al final, si haces una fachada de cómo quieres que te vean, es muy difícil mantener esa fachada durante mucho tiempo. Es desgastante. Eso te enferma. Te enferma, sí, tal cual. Es insostenible. Es insostenible. ¿Qué fue lo que más te dolió de todo ese proceso? ¿Adaptarte al mundo o que el mundo se adaptase a ti? El mundo no se adapta a ti. Vale. Nunca. Es para entrar en reflexión. El mundo no se va a adaptar a ti nunca. Tú tienes que... Ni tampoco tú tienes que adaptarte al mundo. Tú tienes que adaptarte a ti mismo, que eso es lo más difícil. O sea, el trabajo siempre es... El crecimiento es en ti. Uno no es un buen empresario, uno es una buena persona, un buen humano. Y luego desarrolla. Porque hoy en día necesitamos emprender o necesitamos trabajar, pero igual dentro de 200 años todo este modelo, todo este sistema desaparece y vivimos de los robots, vivimos de nuestra propia inteligencia y ya... Entonces, ¿dónde están los empresarios? Ya te identificaste con un empresario, pero ya no existen. Pero siempre vamos a ser personas. Entonces, el crecimiento a mí siempre ha sido hacia adentro, hacia qué tengo dentro, cómo sano, cómo me vuelvo a mi centro. Y luego soy empresario, y soy pareja, y soy amigo, y soy hijo, y soy persona, amigo. Qué bueno. Yo que soy muy preguntón, hay 3 cosas que le preocupan muchísimo a la audiencia, a la gente que está aquí y que nos escuchan. Y son un poco lo que vamos a ir tratando ahora en el resto del podcast, ¿no? El cómo diseñar una empresa que se alinee con el estilo de vida de cada uno. Esto le preocupaba muchísimo, era la mayor preocupación. Cómo soltar el control sin que se caiga todo. Y cómo diseñar una empresa que se alinee con el estilo de vida. Al final están como muy relacionadas. Son iguales, ¿no? Sí. Sí, cierto, sí.
Lo copié mal, Vale. literal. Bueno, no, vete pensando porque a lo mejor era otra cosa. Sí, sí, ¿Cómo sí. diseñar una empresa que se alinea Sí. con tu forma de vida? Ujú. Esto es importante, sí. Pero es una pregunta muy abstracta, entonces la vamos a ir desarrollando. Muy abstracta no, puedes estar hablando aquí media hora de ello. Entonces voy a ir centrando la conversación hacia eso. Entonces, ¿qué lugar ocupabas en la empresa antes de viajar? ¿Y qué lugar ocupas ahora? De forma resumida. Bueno, antes de viajar era casi el SEO. Ujú. Tú asesoras a tu empresa. Tú tienes un SEO que es el que está en la parte técnica, el que ejecuta una serie de indicadores continuos que yo voy revisando y voy comprobando que vamos cumpliendo. Entonces empiezas a asesorar en la línea. Entonces, auditor. Es como una especie de auditor. Vale. Yo soy auditor de mi propia empresa, entonces yo estoy más ahí, asesoro más a mi SEO y a mi equipo directivo. Ujú. O sea, yo no trabajo con 80. Vale. Yo trabajo con un grupo pequeño. Yo trabajo con 5 o 6 que son los directores. Y estos, a su vez, trabajan con los bloques que están debajo. Entonces, mis reuniones son de 5 o 6 personas. O sea, Vale. el otro día fue la fiesta de la empresa y probablemente habían cerca de 10 personas que en mi vida había visto. Bien. Porque rotan, porque van y vienen, porque es que cuando tienes esos volúmenes Sí. es medio normal y más yo que estoy fuera. Entonces va un poco para ahí. O sea, Claro. uno empieza a Al final es hacer- como evolucionar de eso, de ser el coceo, de tener toda esa parte de responsabilidad, a una parte pues más de mantener la formación, mantener la parte de desarrollo de negocio, porque tú al final al viajar puedes Claro. desarrollar mucho negocio por esa vía, ¿no? Sí, es Y tienes una importante- vena de vendedor al final. Es importante entender qué estás haciendo dentro de tu empresa. Y hay tareas que son técnicas y hay tareas directivas. Una tarea técnica puede ser, oye, yo tengo un bar y pues yo pongo copas o yo tiro las tapas o incluso limpio. Todo eso Sí. es algo técnico que es fácil, sustituible por otra persona. Pero luego hay una parte directiva que es, oye, cómo va el negocio, desde dónde lo hacemos, cómo invierto el dinero, cómo comunico, qué pintura elijo. Entonces, si tú estás mucho en lo técnico, tu negocio no va a crecer, porque estás liado en la propia tarea. Entonces hay que ir detectando todas esas tareas para ir saliendo y la primera fase no es salir para ir a la playa, sino la primera fase es salgo, pongo un camarero y ahora que tengo tiempo, invierto ese tiempo en Ujú. ampliar el negocio. Oye, el negocio va muy bien, pues pongo otro, que es lo que yo he hecho. O sea, yo no monté 15 tiendas. Eso Ya. fue una y otra y otra y otra y ahora monto la estructura por grupo y vas como paso a paso. Pero es cada vez que yo tengo una tarea técnica, me preocupo de delegarla. O sea, Vale. la profundizo a ver hasta dónde se puede llegar, cómo es la mejor forma de hacerlo. Y esto, pues, formándote, contratando grandes profesionales, definiendo bien un buen protocolo, un buen sistema, y ya cuando lo tengo lo delego. Y ya yo voy a otra Claro. cosa. Al final suena como muy teórico, pero si tuviéramos que resumir en cuánto tiempo te llevó soltar el timón sin que nada rompiera, ¿cuántos años fueron? Es que decirte eso también es irreal, porque uno lo puede conseguir en 3 y otro en Vale. 20. O sea, realmente Sí, más que nada para saber un poco de tu vale, experiencia. estilo. Mira, la empresa empezó a tener mucha base a partir de los 7 años. Ujú. A los 7, 8 años ya la cosa iba muy bien, ya no miras tanto los números, ya pues contratas un director sin miedo. O sea, ya hay una zona crucero que yo llamo que sí que hay que llegar. Es como un vuelo un vuelo en avión. O sea, un emprendedor cuando empieza prepara todo, hace todo lo que necesita, habla con la torre, carga el avión de combustible, las azafatas, el no sé qué. Ahí vamos, emprendemos, le damos, empezamos, despegamos. Esa fase es súper jodida. Es la fase inicial donde más combustible se lleva, si se fijan es la fase más peligrosa del vuelo y muchísimos emprendedores se quedan ahí por miedo a crecer y están en continua subida. Y más en España, esa fase es muy, muy difícil. Entonces, claro, hay que seguir empujando a llegar al cielo, donde el avión se estabiliza, ya se pone a planear, donde ya uno incluso puede poner el piloto automático. Ujú. Y ya la situación es más fácil, es más llevadera. Entonces, claro, tú tienes que detectar dónde estás. Si estás en las primeras fases, tienes que seguir empujando a llegar arriba, donde ya las cosas se ven con más claridad. Y esto que dices me hace pensar en, hostia, tuviste que confiar mucho en ese CEO.
¿Qué tuviste que cambiar en ti? La principal cosa que tuviste que cambiar en ti para confiar en un CEO, en alguien externo que llega como Amancio Ortega en Pablo Isla. Es que es lo mismo en diferentes niveles. O sea, obviamente la persona que... No, es que al revés. Es que es lo mismo. O sea, yo tengo que confiar en que la persona que limpia el baño lo va a limpiar súper bien. O sea, no es que tenga que confiar. Me tengo que preocupar de que se va a hacer. Y básicamente es lo mismo. O sea, yo no te contrato y ya confío en ti. Ya. Es que no funciona así. O sea, no es una cuestión de confianza. Es una cuestión de... Oye, yo te contrato, yo me preocupo de darte todo masticado, oye, este es el protocolo, tienes que hacer pues, el paso a paso. Entonces, primero, ¿qué hago? Primero te traigo y te digo, mira, esto se hace así, y lo hago yo. Y tú me miras, solo observa y pregunta. Y ahí hay una fase de aprendizaje que es el onboarding, ¿no? Que es el famoso onboarding en una empresa, que es cuando entramos. Entonces, si tú haces un buen onboarding, la gente asume su rol mucho mejor. Luego, que ya me has visto, te digo, venga, empieza a hacerlo tú. Pero yo no te dejo solo. Yo lo veo y te digo, y lo superviso y te ayudo y te voy formando y corrigiendo. Esto no así, esto un poquito más, ¿qué? Así, ¿no? El libro así, te voy corrigiendo porque cada persona es un mundo, cada persona tiene su error y eso te ayuda a descubrir tus fallos también en el propio sistema que has creado. Entonces, a medida que tú vas funcionando, yo voy soltando. Entonces ahora, en vez de supervisarte a diario, te superviso semanalmente y tengo indicadores. Y ahí voy soltando y llega un momento en el que ya tú vas solo. Pero siempre hay una supervisión de alguien. Y muchos miedos en ese camino, ¿no? Muchos de los que están todo aquí... es interno, sí. Todo es interno. Pero es un precio, o sea, vale... ¿Tengo miedo? Claro que sí, porque cuesta, porque uno ha dedicado mucho trabajo, mucho empeño y ahora viene y hace lo que quiere y me lo tira todo abajo, pero ¿el precio cuál es? La libertad. Sí. Entonces, para mí eso merece la pena. Claro, tú primas la libertad, al final forma parte de tu estilo de vida. Todo lo que persigues es precisamente eso, ¿no? Yo primo que me muero, tío. O sea, claro, que voy a sí, es pensar, o sea, oye, claro. Es que va ahí. ¿Qué le dirías a alguien que tiene miedo a desaparecer de su negocio, a no estar, a no ser el... Que se lo haga mirar, que se lo haga trabajar. ¿Y el mejor consejo que le darías? El mejor consejo que le daría, lo mismo, que probablemente el miedo sea, sí, probablemente el miedo sea algo que él tiene de forma general, no es un miedo a eso. O sea, él tiene un miedo que también lo puede llevar a la pareja, lo puede llevar a las amistades, lo puede llevar a otro lugar y lo está reflejando en la empresa. Muchas veces las empresas son el reflejo del propio dueño, del propio empresario. Cómo es el modelo de negocio, cómo está estructurado. Y entendiendo que para mí los negocios son un juego y es el juego del sistema, no le tengo apego. Hombre, le tengo cierto cariño porque al final he dedicado muchísimo tiempo, horas, que han sido duras y no quiero que se desmorone porque al final es lo que me paga, lo que es el cariño que yo le tengo al negocio no es el cariño al propio negocio, sino es el cariño a la vida que yo tengo gracias al negocio. Y ahí va, o sea, por ahí va. O sea, los miedos son de uno y que se lo haga ver, que lo sane, porque entendiendo eso uno va a ser más libre y lo va a reflejar en su propio negocio y va a aprender a confiar con una estructura, con un paso a paso y va por ahí. Por ejemplo, si tú tienes miedo escénico, ¿no? O sea, es que tengo miedo a hablar en público. Pues hay como dos miedos y uno es el que creo que no domino la materia. Entonces eso te da mucho miedo. Normal, pues si yo traigo a cualquiera y le digo que se ponga a hablar de Aloe Vera aquí, se va a cagar porque es como, no sé de qué hablar. Entonces eso da mucho miedo. Pero cuando esto es llevado a lo que estábamos hablando antes, si yo confío en mi sistema y ya lo he probado en muchos y he visto, oye, el problema no es el sistema, el problema es el que viene, que la lía. Y también es cómo identifico el error. Si yo no tengo un buen sistema, a lo mejor su error me desmorona todo. Pero si el error, en vez de desmoronar todo, yo lo detecto en el punto número 2, es un vaso roto. No pasa nada. Como he dicho, claro, se me rompió el vaso porque lo pusiste aquí, corrijo rápido. O sea, no delego tanto. Es lo mismo con el SEO. O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que el SEO llega y le da las llaves de la oficina? Claro. No. Esto es un onboarding largo y tendido. Y te digo, a día de hoy lleva 3 años y todavía hay departamentos que los llevo yo. ¿Me explico? Claro. ¿Y qué es lo más chulo que has aprendido de tu CEO? Que a ti igual te cuesta aplicar.
Él tiene una parte que me gusta, que es muy humano y es muy cercano. Y yo siempre soy muy introvertido y no sé si es por ese papel de dueño que como que he mantenido la distancia. Y yo lo veo a él y me gusta el que Qué guay. lo observo y veo que de verdad la gente confía en él, que hablan temas personales, que humaniza mucho. O sea, tiene esa parte que admiro en él y me parece que es muy buena, es una actitud muy buena en un SEO, porque al final pues él echa más horas que un reloj. O sea, él está ahí todo el día y está en contacto con todos y está bien. Me gusta. La traición, yo creo que también es otro de los temas en todo esto, ¿no? De la confianza. ¿Cómo se gestiona eso? No sé si puedes poner algún ejemplo. Dándolo por hecho. Dando por hecho que el 80% de las personas que vas a contratar te van a traicionar. Porque todo el mundo viene desde una parte egoísta. Sí, más en España, que lo tiene fácil. Estoy depresivo. Vete a la playa, ve a tus padres y ni revisión médica, todo por teléfono. Cuando lo das por hecho, ya está. Claro, asumes que hay un 20% de gente que va a hacer eso. Es muy difícil fidelizar a un empleado, pero ya está. No me lo tomo personal, entiendo que ellos lo hacen desde su propio egoísmo, de que al final mejor. O sea, ojalá me enteré antes que más tarde y punto. Y lo mismo, todo, ahora mi proceso es mucho mejor. El otro día le gané un juicio a un empleado que eran 37.000 euros. Y se fue con cero, porque yo hice mis cosas bien y el juez me dio la razón a mí, pero estábamos peleando por casi 40.000 euros, ¿me explico? Que a lo mejor para mí como empresario no es tanto, pero para él es una fortuna. No es que él me tuvo que pagar, sino él me pedía eso. Entonces, claro, el yo ahora tener esas herramientas para hacer mi trabajo bien y todo esto con buenos abogados, con un buen sistema, ya estoy más seguro. Oye, si tú vienes y me la vas a jugar, pues tú mismo, chico, no sé, ¿qué voy a hacer? Es lo que hay. Tal cual. Vamos a entrar ya en la fase final, yo me lo estoy pasando muy guay. Sí. Y vamos a entrar en las preguntas incómodas. Y yo te preguntaría, ¿cuál fue la última mentira que te contaste a ti mismo para no cambiar? Yo no puedo. Esa es la gran mentira que nos contamos todos. Y esa mentira viene del miedo y si tú realmente vas al origen de ese miedo, ves que tienes una herida y cuando conectas con esa herida, que probablemente sea algo que tú viviste en tu infancia, desbloqueas todos los pasos y te dices, yo sí puedo y yo sí quiero. Qué bueno, da para pensar y mucho. ¿A cuántos socios tuviste que esta pregunta sí que es de las buenas. ¿A cuántos socios tuviste que persuadir para tener todo lo que necesitabas para que todo esto fuera bien? ¿A cuántos tuviste que persuadir para decir, oye, toda la estructura que necesito montar, tengo que meter a mucha gente en el carro? Pero en sociedad. Sí. Pues yo soy un ejemplo de todos, porque yo tengo sociedad con familia, con pareja, con amigos y solo. Así que puedo dar ejemplo de todo. Vale. El proceso se hace muy bonito cuando te acompañan personas que quieres y que amas y te ayuda a crecer, porque al final tienes como un tema, pero salen los egos de cada uno. Y a mí el emprender con mi padre, por ejemplo, me ha ayudado a estar más tiempo con él, porque mi padre fue un empresario ausente. Entonces el hecho de que luego el universo nos haya unido en este proyecto y que vayamos a cenar y que tengamos un tema y que al final tengamos horas juntos, para mí ha sido muy gratificante. Lo mismo con mi mujer, aunque eso al borde del divorcio seguro hemos tenido, pues sí. Al igual que las amistades, pues he emprendido con amigos y ahora emprendo solo también. Todo mi proyecto personal pues lo estoy llevando solo y tengo pequeñas cosas que llevo solo que me ayudan a descubrirme, a tener que completar todo un negocio desde todas las áreas. Todo tiene sus cosas buenas, sus cosas malas y, claro. y depende de cómo tú seas, te puedes sentir cómodo en un terreno u otro. Es muy difícil, es muy duro y el trabajo tiene que ser desde uno para que luego la relación no muera. Eso es básico. O sea, lo bonito de emprender con alguien que amas es que realmente las cosas se van a poner duras y es una oportunidad para mejorar y dar el siguiente nivel a esa relación. Es un trabajo diario. De reinterpretar. Al final es cada uno vais evolucionando y tienes que aceptar la nueva versión de la persona que tienes a tu lado. Y tienes que estar con alguien que este proceso lo lleva contigo. Porque si yo estoy evolucionando y tú estás estancado, pues llega un momento que ya nuestros caminos se dividen. O sea, ya yo no puedo ¿sabes? ¿Y cómo persuades a esa gente? ¿Tu mejor receta?
para persuadir a la gente y convencerles de que merece la pena? Es fácil, siendo siempre tu mejor versión. Si tú te preocupas cada día de ser tu mejor versión, estás garantizando que no puedes dar más, que estoy dándote todo lo que puedo. Entonces, siendo tu mejor versión a diario, porque yo esto me lo llevo a la vida. Yo trabajo menos, pero yo trabajo. Ahora dedico muchísimo tiempo a mi crecimiento personal, a ser un buen auditor de mi buena empresa. O sea, yo me sigo formando y sigo trabajando en las relaciones, sigo trabajando en mi cuerpo, sigo trabajando en mi mente, sigo trabajando en ser mejor hermano, ser mejor padre, ser mejor... Padre no, que no soy padre, porque tengo un perro. Ser mejor pareja, ser mejor todo. Entonces, tú no ¿cómo es? Persuadir. ¿Y cómo es? ¿Tú no persuades? ¿No? Persuades. Tú no persuades queriendo atraer, sino dando. Tú tienes que dar y la gente viene sola. Si tú eres una persona que da, luego tienes la capacidad de poder elegir con quién estás. Pero si tú eres una persona que quiere coger de los demás, tienes que persuadir para que te vengan. ¿Me explico? Sí, más bien igual llegar a la manipulación, ¿no? Es darle la vuelta para conseguir tus objetivos. La persuasión al final es más buscar el win-win. Esa parte de yo estoy convencido de que esto te puede aportar a ti, entonces voy a buscar la manera de que caigas en la cuenta de que esto es lo mejor que puede suceder, ¿no? Entonces es como crear ser estratégicos. Como... La base de una buena relación es lo que aporta a uno y aporta al otro. Cuando es desigual, da igual lo que sea, empresario, amigo, familia, relación sentimental, hay que dar. Entonces, cuando tú te preocupas de dar lo que el otro quiere, no lo que tú quieres dar, sino lo que el otro quiere recibir, empiezas a ser una persona de valor para el otro. Vale. O sea, yo te doy amor como tú quieres ser amado, no como tú quieres, o sea, no como yo quiero amarte. ¿Me entiendes esto? La parte empática. Es decir, estás viendo cómo la otra persona reacciona ante diferentes estímulos para poder, en cierto modo, sentiros bien los dos. Es que y ver si encajáis, porque igual es que no encajáis. Sí, pero es que... Sí, exacto. Pero es que hay mucha gente que dice, así soy yo y punto. ¿Te gusta o no? Ya. No, chico, a lo mejor eres una puta mierda, tío. O sea... Claro. No, o sea, es que no te aguanta nadie. ¿Cómo que así soy yo? No. O sea, entonces, pues a lo mejor no. Oye, a lo mejor preocúpate de ser mejor. Porque tú puedes ser así, ¿vale? Pero puedes ser mejor, seguro. Entonces, ¿cómo puedo ser yo mejor para ti? Esa es la base principal de una relación. Y eso es un paso súper grande que tienes que dar, claro, con una persona de confianza, con una persona que también está comprometida en el mismo nivel. Sí. Entonces, yo te doy lo que tú necesitas, no lo que yo te quiero dar. Y eso es como cualquier negocio, igual. Es un proceso de largo plazo, donde vas conociendo y viendo los puntos de conexión, el cómo fluye, ¿no? Esa parte está muy chula. ¿Hay alguna parte de ti que aún se resiste a bajar la guardia? ¿A bajar la guardia en qué? Es una buena pregunta. A no delegar, a no ser tu mejor versión. ¿Qué es lo que cada día te dice, no, déjalo? No te entiendo. Vale, voy a volver a plantearlo. Imagínate, no merece la pena viajar, voy a dejarlo, porque quiero volver a mi estado habitual. ¿Eso tendría sentido en algún momento? ¿Hay algún momento que bajas la guardia y dices, voy a romper con todo porque este modelo que me he montado no me mola nada? No, cada día le veo más sentido a mi vida. Y porque he encontrado el sentido a mi vida. O sea, no hay un momento de duda, de que no, digas... al revés. Hay momentos que reafirman esa duda. O sea, y cada vez son más momentos que digo, wow, estoy donde quiero. O sea, estoy donde estoy feliz. Vale. La felicidad, que es un tema muy difícil de definir, para mí es la guía que te da el universo para que entiendas que vas por el camino correcto. Entonces, si cada día estás más feliz con lo que estás haciendo, con cómo estás viviendo, y no tienes resistencia, sino al revés, notas que las cosas fluyen, notas que te levantas feliz, Sí. que no tienes resistencia. Un ejemplo sencillo es cuando tú te levantas por la mañana, tienes ganas de ese día. Yo es que me levanto motivadísimo, o sea, yo me levanto temprano a las 6:00 y es como quiero vivir, o sea, qué guay mi día. Hay que hacer algo guay. Me encanta mi día. Y no es ir a la oficina, ¿eh? Ya. No es ir a la oficina, es, oye, voy. Sí. Pero también voy a la oficina feliz porque todo lo que he creado es lo que me da a mí mi vida. ¿Cuándo fue la última vez que pensaste que si tú no estabas tu negocio caería? Igual ya hace mucho de esto, pero ¿cuándo fue? Hace mucho ya. Mucho. Ya no recuerdo. No lo recuerdo. Y lo mismo, o sea, no es un proceso de te doy la llave y me olvido, el 1 de abril se acabó.
es como todo muy suave y va surgiendo Claro. y va... Muy orgánico. Pero bueno, sí que he tenido como pequeñas experiencias y es cuando pasas el primer escalón y empiezas a tener equipo directivo. Ahí sí. O sea, tú pasas de director a ser el superior de los directores. Ahí hay un momento de, hostia, el trabajo es más difícil. Ya las personas, pues sí, oye, te voy a delegar, quiero que lo hagas de esta manera, hay mucha resistencia, él trae su estilo, hay que soltar. Si estoy contratando es porque confío en ti, se supone. Ya. Ahí, puede ser ahí, cuando empiezo a tener equipo directivo, tuve Ahí fue ese momento, ¿no? tuve una anécdota que voy a contar que es curiosa. Venga. Contraté una vendedora, porque yo necesitaba una vendedora, contraté una, vendía fatal. Vendía fatal. Y claro, la primera, ella era muy buena señora, muy educada, muy formada, era una crack. Pero vendía fatal y yo la contraté para vender. Entonces yo me senté una vez y le dije, oye, mira, no. Así. No salen los números, es que te puedo ayudar, obviamente eres tú, porque la misma venta a otra persona asiduamente pues tiene 10 veces lo que tú vendes. Digo, bueno, pues si sigue así, obviamente te tengo que quitar. Una segunda vez, lo mismo, seguía sin vender. A la tercera vez, ya fui a despedirla. Y me senté con ella, le dije, oye, mira, que es que... Y se me echó a llorar, y ay, es que claro, pero es que yo no lo sé. Y ahí hubo algo, mi intuición, que la estábamos hablando antes, que dije, el problema no es ella, el problema soy yo. Y dije, esta señora vale para algo más. Y me nació. Y le dije, ¿no será que a lo mejor tú te puedes desarrollar en otro campo que no sea las ventas? ¿Te interesa? Y le ofrecí el puesto de dirigir una tienda que yo tenía, que estaba montando, que todavía no tenía la idea de poner un director, porque todavía me faltaba la fase. Pero dije, a lo mejor vales como directora. Vente. ¡Buah! Si yo hubiese tenido 10 como esa, Claro. una crack. De hecho, se jubiló en mi empresa. Hostia, pero no es fácil caer en esa cuenta, ¿no? Ella ha sido la mejor directora que he tenido nunca. Perfecto. O sea, me llevó a la tienda desde el primer momento, creó equipo, una crack. O sea, 1000 veces mejor que yo y que otros. Fíjate, o sea, es como tienes que tirar de intuición, de confiar y entender también que un montón de veces el problema no está en él, sino a lo mejor soy yo que tengo que también ver dónde cada uno funciona mejor y no querer encasillarte. No creen. Es bueno. Última pregunta y terminamos. El aloe vera cura muchas cosas, pero ¿qué heridas te ha curado a ti tu empresa? Mira, el aloe vera me ha curado el grandísimo síndrome del impostor que tenemos todos, que es hago esto por dinero. El aloe vera de verdad ayuda a sanar y a mejorar la calidad de vida de muchísimas personas. Entonces cuando uno deja de ver que está haciendo un negocio, sino empieza a ver que le está haciendo llegar a la casa un producto que realmente le va a sanar, que le va a ayudar en su vida, se te quita todo, se te cura de todo. Porque ya yo no vendo, yo te ayudo a vivir mejor. Es que es así. Ujú. Y ese es uno de los pilares que uno tiene que ver cuando emprende. Los valores que hay detrás. O sea, y para mí es fundamental que lo que yo venda te vaya a ayudar. O sea, a mí vender ruedas y vender tabaco y vender cosas así, a lo mejor me cuesta. Ahora que estoy con el tema de mentoría y demás, o sea, yo te vendo una transformación increíble. O sea, yo a lo mejor en una hora mejoro tu negocio en lo que tú tardarías 10 años. Sí. Yo te hago llegar mi producto aloe vera que personas que tienen cáncer lo llevan muchísimo mejor y probablemente sea parte de esa curación. Ese proceso es mejor. Entonces, esos testimonios que me mandan clientes que me dicen, oye, gracias a tus productos he vuelto a comer, me he curado toda esa psoriasis que llevo 20 años arrastrando, un montón de testimonios que yo tengo. Testimonios súper fríos, como la madre de un niño que tiene cáncer que te escribe que dice, oye, desde que le estoy dando aloe vera a mi hijo, está llevando mucho mejor la quimioterapia. Y es que cuando tú recibes ese mensaje, tú entiendes que tú no estás emprendiendo, tú estás ayudando al mundo, entonces hazlo más grande, Sí, tiene hazlo que haber crecer. O propósito. sea, el objetivo ya no es personal, es hacia el otro. Y ese es el pilar fundamental de un buen negocio. Ayuda al otro. Qué bueno, qué bueno. Si tengo que quedarme con una reflexión final es que liderar también es aprender a soltar y sin dejar de influir.
que yo creo que es la clave. Aprendes a soltar sin dejar de influir. Hasta aquí ha llegado el podcast de hoy, pero ahora viene la ronda de preguntas.